Gracias por acompañarnos a su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores, nuestros científicos. Y el día de hoy tengo la oportunidad de conversar con el doctor Esaú Ruiz Sánchez, jefe de posgrado del Tecnológico Nacional de México, Campus Concal, y nos va a hablar acerca del maíz y cuáles son las plagas que afectan a este milenario cultivo. Doctor. Muchas gracias por la invitación. En efecto, vamos a hablar un poco acerca de el maíz. Es un cultivo, en efecto, milenario, uno de los cultivos más importantes para la población por la cantidad que consumimos per cápita. El maíz, al igual que el arroz y el trigo, es a nivel mundial es uno de los cultivos que más se consume, o es uno de los granos que más se consumen. Ahora, en el cultivo del maíz se presenta una serie de limitantes. Una de ellas es la presencia de plagas. Las plagas naturalmente existen, se asocian a los cultivos y tienen un efecto devastador en términos de el consumo que hacen del follaje, lo cual reduce el vigor de la planta y posteriormente el rendimiento de grano disminuye enormemente. Estas plagas están presentes en zonas tropicales, en zonas templadas, en cualquier tipo de clima o ambiente. Las plagas son uno de los enemigos a vencer cuando se cultivan ciertas especies, como el maíz en este caso. Sí. ¿Qué parte del maíz el que viene a afectar? ¿El tallo, la raíz, el producto? Platíquenos un poquito. ¿O hay de todo? Sí, en las plagas, en efecto, encontramos plagas que se asocian a la raíz, plagas que dañan el tallo, pero las que tenemos acá en la región son plagas que afectan principalmente al follaje, a las hojas. Mastican y consumen el follaje, lo cual la planta, al tener menos hojas o menos superficie foliar, realiza menos fotosíntesis, digamos, y afecta muchísimo el vigor de la planta, el estado, digamos, de salud de la planta y consecuentemente el rendimiento de grano al final del ciclo de cultivo. Aquí en las zonas tropicales las plagas del follaje son súper importantes. Ahora, te quiero comentar acerca también del control que se lleva a cabo. Típicamente se hace a través de insecticidas químicos, pero en la actualidad este tipo de estrategias ha sido muy cuestionado por el efecto adverso que ocasionan los plaguicidas en el ambiente. De ahí que para el manejo de estas plagas se tenga que estudiar otro tipo o otras estrategias de manejo. Sí. Para empezar, aquí tengo varias preguntas, doctor. ¿Cuál es la plaga? ¿El nombre de la plaga o el insecto? Corríjame, que destruye, ¿no? Y dos, ¿cuáles son esas? La otra, ¿cuál sería las alternativas no químicas o convencionales? Las plagas más importantes acá en la región son dos. Uno se llama, el nombre científico es Spodoptera frugiperda, se conoce comúnmente como el gusano cogollero. Ese es el más importante, porque se asocia al cultivo desde que el cultivo, a temprana edad, digamos, el cultivo un mes o 20 días después de la emergencia, la plaga ya está presente y lo acompaña por un mes. Entonces, si no se establecen estrategias de control, como están pequeñas las plantas, sufren devastación total por este gusano que va a consumir el follaje y sobre todo las hojas más nuevas, el cogollo. Por eso le llaman gusano cogollero, porque se especializa en comer o alimentarse de las hojas más nuevas, y lo cual debilita muchísimo a las plantas. La otra plaga es el gusano elotero, comúnmente conocido como gusano elotero. Su nombre científico es Helicoverpa sea. Este se desarrolla ya cuando la planta tiene elotes
y penetra solo en la parte terminal donde están los vellitos del elote. Por ahí penetra esta plaga y consume entre los vellitos del elote y algunos granos. Su daño es mínimo, digamos, pero cuando hay infestaciones grandes puede sí ocasionar daños severos. Pero la primera plaga que mencionaba, el gusano cogollero, sí es mucho más fuerte, más agresiva y causa mayor daño en la producción de maíz acá en las regiones tropicales. Con respecto a las estrategias de manejo que comentábamos, es un hecho que el control químico ha sido una herramienta fundamental, no lo podemos negar, pero en las últimas décadas se ha utilizado una enorme cantidad de estos productos que se ha generado impacto en otros aspectos que no se tenían en cuenta. Por ejemplo, reducción de insectos benéficos como abejas, contaminación de las cosechas, por ejemplo, ¿sí? O residuos en el suelo, incluso intoxicación en humanos, ¿sí? De ahí nace la necesidad de poder establecer otras estrategias para el control de estas plagas, en especial del gusano cogollero, de Spodoptera frugiperda, ¿sí? ¿Y cuáles son esas otras estrategias, doctor? Bueno, una de ellas, y la que en particular estamos abordando, es el uso de agentes de control biológico, es decir, identificar y conocer otros insectos que puedan alimentarse de esta plaga para que regule las poblaciones, ¿sí? De tal manera que no hayan poblaciones explosivas y la plaga se mantenga en densidades poblacionales que no cause daños significativos. Entonces, el uso de agentes de control biológico en este caso es a través de dos grupos de insectos depredadores y parasitoides. Los depredadores consumen directamente los huevos o las larvas de este gusano y los parasitoides se asocian o vipositan en estas plagas y la descendencia de ese parasitoide se desarrolla en la plaga. Es un medio natural de control de plagas. Esto se ha practicado por bastante tiempo, no es nuevo, pero lo importante aquí es que en cada región debemos conocer quiénes son esos enemigos naturales que pudieran en algún momento usarse como agentes de control biológico, en especial para esta plaga, el gusano cogollero. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Gracias por acompañarnos en este programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros investigadores. Y el día de hoy tengo la oportunidad de entrevistar al doctor Ricardo Josué Chancanché,
maestro en ciencias en horticultura tropical, egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Concal, biólogo de formación, y nos va a hablar sobre los enemigos naturales de Spodoptera frugiperda, asociado a las zonas maiceras de la península de Yucatán. ¿Qué es esto, doctor? ¿Qué Hola. es eso de Spodoptera? Hola Freddy, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por tu invitación. También agradezco a la doctora Alejandra González y al doctor Estados Luis por permitirme participar en esa sección. Enemigos naturales de Spodoptera frugiperda. ¿Qué es Spodoptera frugiperda? Spodoptera frugiperda es el nombre científico del gusano cogollero, que es la principal plaga que ataca al maíz de esta zona. ¿Qué es el control biológico? El control biológico, como bien dice su nombre, es un método de control de plagas, malezas o enfermedades que tiene como el fin de utilizar agentes vivos, organismos vivos, para disminuir o controlar la población de otro organismo. Es decir, lo esencial es en utilizar organismos vivos, porque ya combinarlo o compararlo con extractos ya sería otra nomenclatura. El control tiene que ser con un organismo vivo. ¿Qué seres controlan o qué seres se utilizan para el control biológico? Dentro del control biológico podemos encontrar diversos aliados, porque al fin de cuentas son nuestros aliados que nos ayudan a controlar plagas, enfermedades o malezas. Dentro de este grupo podemos encontrar a los parasitoides, a los depredadores y a los entomopatógenos. Okay. Ahorita, ¿me puede explicar qué es un parasitoide? Ok. Usted lo está estudiando, ¿no? Mi tesis se denomina Enemigos naturales de Spodoptera frugiperda. En círculo a depredadores, parasitoides y entomopatógenos. ¿Qué es un parasitoide, Freddy? Se denomina parasitoide a todo insecto que en su estado larvario, es decir, entre el huevo y el adulto, se va a alimentar de otro artrópodo, que le vamos a denominar hospedero. O sea, algo así como canibalismo. Se podría decir porque el insecto necesita que esté vivo su hospedero y se va a alimentar sin que el hospedero se dé cuenta de que algo se le está alimentando, porque no va a dañar los órganos vitales. A diferencia de un parásito, que el parásito necesita obligadamente a su hospedero. Es decir, si su hospedero se muere, también el parásito se va a morir. Un parasitoide no va a matar a ese hospedero. O sea, quiere decir que el parasitoide necesita del cuerpo de otro bicho, por así decirlo, para reproducirse. Así es, necesita un hospedero. ¿Qué es un depredador? Un depredador es un organismo que se alimenta de varios organismos durante toda su vida y está en busca de este alimento activamente. Al organismo en el que se alimenta se le va a denominar presa y por lo general es más pequeño que el depredador. La diferencia entre el parasitoide y un depredador es que el depredador se va a alimentar un sinfín de veces de diversos organismos, inclusive si no encontrara a su presa favorita o primaria, puede encontrar otros tipos de alimentación como puede ser el polen, las frutas, etc. A cambio, el parasitoide siempre va a ser un parasitoide en su estado larvario, porque en el adulto va a vivir libremente. Denos un ejemplo de un depredador. Dentro de los depredadores existe un gran número de insectos, pero en el apogeo del control biológico están los coccinélidos, es decir, las mariquitas. Podemos encontrar también a los sírfidos y a las hormigas león, que son las crisopas. Ese es un ejemplo de depredador. El que más sobresale dentro de los depredadores son las catarinas, que son las que encontramos en el jardín. Esas son organismos súper voraces. Se ven tranquilas, se ven bonitas, pero en realidad se pueden comer hasta 100 huevos o 100 encílidos de algún otro orden. O sea, las catarinas son terribles, ¿no? Son súper voraces las catarinas. ¿Y los parasitoides? ¿Qué tienen los parasitoides? Nos vamos a un corte comercial y regresamos.
las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y veraz. Solo las encontrarás con Freddy Heredia en Yucatán es Noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes, diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11:30 de la mañana. Teleplay, viejos amigos en una nueva señal. Gracias por acompañarnos en este su programa Acceso Directo, un programa para divulgar el trabajo de nuestros científicos, nuestros investigadores. Y el día de hoy estamos platicando con el doctor Ricardo Josué Chancanche. Doctor, usted nos decía que hay control biológico. Nos explicaba ahora qué es un entomopatógeno. Bueno, Freddy, los entomopatógenos son microorganismos como las bacterias, los hongos, los virus, los nematos o los protozoos que tienen la capacidad de enfermar a otro insecto, provocándole la muerte en un periodo de incubación corto. Es decir, va a provocar mediante ingesta o mediante contacto una enfermedad al insecto que a la par le va a provocar la muerte. Ricardo, me comentas que estás trabajando con organismos en este momento. ¿Qué estás trabajando y qué características tienen, por decir, los parasitoides que les hace ser buenos controladores de plagas? En efecto, Freddy, en estos momentos voy a la mitad de mi doctorado. La idea de mi tesis es conocer y saber cuáles son los enemigos naturales del gusano cogollero. Como mi primer parte de mi tesis, primero es saber qué hay en un cultivo de maíz, conocer las comunidades de insectos. Como segundo paso es que cuando yo ya sepa qué comunidades hay, cuántos insectos hay, cuáles familias hay, es conocer ahora sí qué es lo que ataca directamente al gusano cogollero. Y este es mi capítulo más bonito que tengo porque estoy colectando las larvas del gusano cogollero. Yo las capturo y las traigo al laboratorio en condiciones ambientales y voy a esperar que emerge de un gusano cogollero. Es decir, qué enemigos naturales o parasitoides en específico van a emerger del gusano cogollero. Hasta el momento en Yucatán he colectado 220 larvas del gusano cogollero y he obtenido un parasitismo del 20.3%, que se hace con una fórmula agarrando las larvas sanas, dividiéndolas entre las parasitadas y multiplicándolas por 100. Con eso obtengo un porcentaje de parasitismo y el 20% es muy, muy bueno. ¿Qué me ha salido en esas larvas? Me han salido hasta el momento 13 especies, 13 individuos de un parasitoide de la familia Tachinidae, del género Architas, y 2 especies de la familia Braconidae. Recuerden que en los parasitoides podemos encontrar avispas, que es el 90% de todos los parasitoides, y tachínidos que pertenecen al orden Diptera, que es uno también de los órdenes más importantes en cuestiones de parasitoides. ¿Qué ha pasado con estas larvas? Que yo las traigo, las alimento y en vez que salga la polilla, que es su ciclo natural del gusano cogollero, huevo, larva, pupa, y sale una polilla, que es el adulto. En vez de que salga una polilla, me están saliendo parasitoides. Me están saliendo de esas... De la larva de un gusano cogollero está saliendo otra especie. Ajá. Y el trabajo hasta el momento es determinar el porcentaje de parasitismo que le acabo de mencionar y saber cuáles son esas especies y cuántas son las que estoy teniendo en Yucatán. También me he ido en Campeche y en mi último año me voy a ir a Quintana Roo a colectar más larvas para cerrar este ciclo
de mi tesis doctoral. ¿Nos puede mostrar un parasitoide? Claro que sí, Freddy. Recuerden que los parasitoides, la gran mayoría de los parasitoides entran en el orden Hymenoptera parasítica. Acá está el 90% de los parasitoides. Sin embargo, existen otros órdenes como los dípteros, las mariposas y los escarabajos que tienen ese comportamiento o un comportamiento intermedios, pero que se lo consideran parasitoides. Pero el 90% de los parasitoides se encuentra en Hymenoptera parasítica. Y podemos encontrar muchos casos, inclusive casos caseros, casos que podemos encontrar en el jardín o inclusive en nuestras cocinas y baños de nuestros hogares, como la familia Evanidae, que ese es un parasitoide que ataca o deposita sus huevos dentro de las pupas o tecas de las cucarachas, es decir, en los huevos de las cucarachas, así se le llaman otecas. El parasitoide crece dentro de la oteca y en vez que salga una cucaracha, va a salir un parasitoide. Seguramente lo han visto, es uno cafecito que en su abdomen siempre está como que taladrando la pared. Entonces, si encontramos esos parasitoides, seguramente tendríamos cucarachas en la casa o en la cocina. O también como la familia Eucaritidae, que esos son parasitoides de hormigas. Esos parasitoides ponen los huevos encima de las hojas y cuando pasan las hormigas entran en contacto y parasitan a las hormigas e inclusive las pueden controlar en ciertos puntos. Y los de gran importancia, que son los que he estado estudiando en mi tesis doctoral, que en este caso fue curioso porque en vez que salgan la gran mayoría de Hymenoptera parasítica, me salieron parasitoides del orden Diptera, que es donde se encuentran las moscas, los mosquitos. Y si se dan cuenta, este es un parasitoide de Spodoptera frugiperda. Este parásito es una mosca, se podría decir que es una mosca parasitoide. ¿Qué hace este parasitoide? Estos parasitoides su huevo no crece dentro del insecto, pone su huevo en las hojas, emerge ese huevo y la larva entra en contacto con la larva del gusano cogollero. Una vez ya en contacto, se adentra y espera su último instar de larva y pupa para empezar a alimentarse del gusano cogollero. Es decir, su ciclo de vida de este parasitoide es de 30 días en el estado larval, que a diferencia de otros parasitoides va a atacar en su último estadio de la larva y dentro de la pupa. Y en vez que salga una polilla de Spodoptera frugiperda, va a salir una mosca de la familia Tachinidae. Y por otro caso, también he tenido dos especies de las familias Braconidae. La familia Braconidae, esta es diferente. Estas ponen los huevos. Los huevos, este parásito va a crecer en el huevo y entre la larva. No va a dejar que crezca el gusano cogollero, lo va a matar en el segundo instar. Es un periodo más corto y si hablamos de tiempo, pues yo diría que los parasitoides de la familia Braconidae. ¿Cuáles son? Son estos que tenemos acá. Son avispas. Estas sí son avispas. Son más recomendables porque tienen una interacción más corta. Entonces, ¿qué nos conviene a nosotros? Que el gusano cogollero no afecte a todo su ciclo, sino que lo controlemos desde la primera etapa. Entonces, estos avisos parasitoides que he tenido, pues yo diría que podría ser los más recomendados utilizar, porque la otra familia tardaría más en acabar con el gusano cogollero. O sea que se ahorraría mucho dinero los productores a utilizar los parasitoides. Así es. Sí. Y también conservando, que es también mi mensaje que quiero dar. Al tener un mensaje a un control biológico, también se puede usar un control biológico por conservación. Es decir, primero que nada hay que conocer cuántas y cuáles son las especies, que es lo que voy a hacer. Y después recomendar que estos parasitoides los podemos conservar. Y el método más factible para conservar es no utilizar insecticidas. Ese es un método de conservación. Y ya posteriormente podemos hacer planes como poner flores, plantas hospederas para que llamen a esos parasitoides y se tenga un control, como se dice, por conservación. O sea, conservar esas especies
para que puedan controlar a las diversas plagas. Gracias por habernos acompañado en este programa Acceso Directo y hemos aprendido sobre el control de plagas de manera natural.